Misioneras que tratamos de celebrar, por lo general hacemos dos énfasis muy importantes. El primero es levantar la vista y ver el inmenso campo que todavía tenemos que conquistar. Y el segundo es obedecer al mandato de Cristo de rogar por obreros. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. 2 veces aparece eso en el Nuevo Testamento. De manera que el hecho de que se haya congregado un grupo de jóvenes como ustedes que tienen un llamado misionero, para mí es una gran alegría. Espero que para vos también, Jonathan, ¿no es cierto? Porque es una respuesta a la oración que venimos haciendo continuamente. Así que damos gracias a Dios por este momento y esperamos que lo que compartamos sea realmente de inspiración y de bendición para ustedes. Quiero leer 1 o 2 porciones de la Biblia. La primera está en el libro de Gálatas, capítulo 1. Comenzando con el versículo 11. Estuvimos leyendo la Biblia hace un ratito, acá la vamos a leer también un poquito. Gálatas capítulo 1, versículo 11, Pablo cuenta algo de cómo se preparó para la obra misionera y dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y también una parte de su testimonio ante uno de los reyes que tuvo que enfrentar en los Hechos capítulo 26, versículo 12 en adelante. Hechos 26, 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba... ¿Está bien abierta esa ventana? Sí. Gracias. Sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El Señor bendiga esta palabra en nuestro corazón. Toda obra importante necesita una buena preparación. Muchas veces proyectos en los cuales se ha invertido mucho fracasan meramente porque la preparación no ha sido adecuada. Y nosotros estamos pensando en la evangelización mundial. Y la evangelización mundial es la empresa más grande del mundo, dirigida por Dios y por el Espíritu Santo, para reunir ese pueblo que Dios quiere para sí por toda la eternidad. Por lo tanto, la iglesia tiene que prepararse para cumplir su rol. Los líderes de la iglesia deberían prepararse. Los pastores, por supuesto, deberían tener una especial preparación para impulsar a su iglesia en el cumplimiento de esta misión. Y por encima de todo, tal vez, aquellos hombres y mujeres a quien Dios honra con un llamamiento tan importante como de ir al campo misionero para evangelizar y extender el reino de Dios. Ellos, por encima de todo, necesitan una importante preparación. ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto de la preparación? Bueno, aquí hemos concentrado 2 o 3 ejemplos muy claros de personajes importantes que tuvieron que prepararse. El primero de ellos, por supuesto, es el Señor Jesús. Sin duda que hubo una preparación previa a su encarnación, de la cual no se nos dice mucho en la Biblia, aunque en el libro de Hebreos el autor toma una expresión del Salmo 40 y en esta versión me gusta cómo la pone. En Hebreos capítulo 10 y versículos 5 y 6, él pone el sujeto acá, dice: por eso cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo, por eso te dije: aquí me tienes, para cumplir tu voluntad, así me lo enseña la ley de Moisés. Según esta versión y este pasaje, cuando Cristo entró a este mundo a través de la encarnación, le dijo: Señor, hemos estado planeando esta entrada en el mundo, esta invasión, y acá estoy yo dispuesto con mi cuerpo, con mi vida, con mi sacrificio, para que se cumpla el propósito de que todo ser humano pueda ser redimido. Pero cuando Jesucristo nació en Belén y nació y creció, como hemos estado escuchando esta mañana, esta hermosa lectura de Lucas, él se identificó humildemente con la cultura de un grupo humano en el que él se encontraba. Eran los galileos de Nazaret, que hablaban el arameo, y en ese ambiente él fue creciendo y él fue aprendiendo todo lo que tenía que aprender como un ser humano. El Nuevo Testamento, por así decirlo, ha corrido el telón de la experiencia de Cristo en esos 30 años, porque aparte de esa visita a Jerusalén no se habla de otra cosa durante esos 30 años. Pero piensen o imaginen lo que puede haber hecho Jesús durante 30 años, viviendo en un barrio, haciéndose conocer por los jóvenes como él, ayudando a José en la carpintería, aprendiendo a hacer algunos muebles, o algunas cosas que se hacen con madera.
tal vez leyendo las Escrituras, si había un rollo de las Sagradas Escrituras en ese lugar. Cuando se enfrentó con Satanás, él le largó 3 versículos del Antiguo Testamento, lo cual significa que parece que creía en la memorización, porque le vinieron muy bien en ese momento. Pero hay toda una vida de 30 años. ¿Hay alguno acá que tiene 30 años? Imagínense cuántas cosas habrá vivido Jesús. En una parte dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en esto le invito a que usted imagine las tentaciones que usted tiene, porque parece ser que prácticamente o básicamente el Señor Jesucristo también pasó por esas tentaciones y las enfrentó y las venció. Y todo eso fue una parte de la preparación. Se preparó viviendo y trabajando entre estos seres humanos como un miembro de la comunidad, tentado en todo pero sin pecado, viviendo para agradar a su Padre Celestial. A veces me he preguntado, ¿por qué Cristo no se lanzó a predicar a los 18 años, o a los 20 años, a los 25 años? Yo me convertí a los 14 años, y a los 16 años ya los ancianos me dieron permiso para predicar en una plaza. Y desde los 16 años prácticamente estoy predicando, escuela dominical o lo que sea. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que esperar hasta los 30? A mí me parece que la mejor respuesta es que Él se ajustó rigurosamente al plan preparado por su Padre Celestial y guiado en una forma muy puntual. En una parte dice, yo de mí mismo no puedo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Ese versículo, en el capítulo 5 de Juan, explica la total y absoluta dependencia que Jesús tuvo de su Padre Celestial. Y en otra parte, en Juan capítulo 6, 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas para hacer la voluntad del que me envió. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Todopoderoso, por lo menos desde que vino a la tierra, necesitó unos 30 años de preparación, sin contar la preparación que habrá tenido con la Trinidad en el cielo antes de decidir venir a la tierra, porque seguramente que Dios no hace nada por casualidad, sino todo responde a planes eternos, a planes perfectos, a planes que el Señor se está cumpliendo continuamente. Así que aquí tenemos el primer personaje que tuvo que prepararse de una forma muy puntual. En segundo lugar tenemos el caso de los discípulos de Jesús. ¿Cuánto tiempo le llevó al Señor Jesús trabajar con estos 12 discípulos antes de que Él los dejara para que fueran a predicar el Evangelio a todo el mundo? Se darán cuenta que no lo hizo en un curso de un fin de semana o un cursito de 15 días. Él fue por las playas de Galilea, por las playas del mar de Tiberias, y allí los llamó, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Y bueno, 2 lo siguieron, después otros 2, después Mateo, juntó el grupo y empezó a trabajar con cada uno de ellos en una forma personal y también en una forma consultiva. En los 4 evangelios se nos da un abundante testimonio de la esmerada y cuidadosa preparación que el Señor realizó con cada uno de estos 12 personajes que fueron escogidos sabiamente por Él. Sabemos que no lo hizo ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 6 meses. Los mejores cálculos nos dicen que el Señor Jesucristo pasó unos 3 años entrenando a estos discípulos. Y qué entrenamiento tremendo hizo, porque era un entrenamiento un poco distinto al que se hace en el día de hoy, ¿no es cierto? Porque allí fue la práctica primero y la doctrina
o la teoría después. Lo único que Jesús pidió prácticamente es que lo sigamos. Y ellos lo siguieron viendo y observando lo que Jesús hacía. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y empezó el curso de transformar a un pescador de peces en el mar en un pescador de almas inmortales para que formen parte de la iglesia de Dios o del pueblo de Dios. Larga es la lista de las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos y por supuesto no podemos alcanzarlas, pero algunas podríamos mencionarlas porque estas cosas usted también las va a tener que aprender si no las aprendió ya. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a vivir una vida de armonía con Dios el Padre Celestial. Para tomar una sola cosa, el Sermón del Monte, que se llama la plataforma del reino o una base bíblica de la ética cristiana, contiene abundante enseñanza que el Señor Jesucristo dio en público y seguramente habrá dado personalmente a los discípulos. Si quiere usted buscar un libro que le va a ayudar mucho, compre Contracultura Cristiana de John Stott. Y él va comparando allí la cultura del mundo o del diablo con esta nueva cultura. Y como dice Oswald Chambers, uno de mis favoritos, un inconverso no puede cumplir el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte está hecho para una nueva naturaleza. Usted no puede amar a su enemigo con la vieja generación, la vieja relación con Adán. Pero cuando Cristo está en su corazón y usted ha nacido de nuevo, entonces está capacitado para hacer eso. Jesús les enseñó a vivir enfrentando las más diversas situaciones. Les enseñó también a orar. No les dio un curso como una clase, pero ellos lo veían todas las mañanas salir temprano a un lugar secreto orando. Y otras veces le pidieron a Jesús que les enseñara a orar y les dio lo que llamamos el Padre Nuestro, que a mí me parece que el Padre Nuestro por los evangélicos es un poquito descuidado. No sé si es porque los católicos lo enfatizan mucho, pero cada frase del Padre Nuestro es doctrina pura, que sirve para un sermón bien largo. Y deberíamos todos saberlo bien de memoria, el Padre Nuestro. No para repetirlo como un loro, sino para insertar en nuestro corazón los principios que están allí involucrados. Vaya de paso que las primeras palabras son palabras misioneras. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que el nombre de Dios sea conocido por todo el mundo. Así que empieza con misiones y debería de continuar también. Orar. Después les habló de cómo orar con persistencia, cómo velar y orar, cómo no aflojar cuando la oración no es contestada. Por supuesto, en Juan 17 hizo una oración extraordinaria que habrá quedado grabada en el corazón de los discípulos y también en el nuestro. Así que ellos aprendieron de Jesús cómo orar. Les enseñó también a evangelizar. Los llamó para darles el curso de cómo ganar almas y luego les fue mostrando de qué manera uno podría enfrentarse con todo tipo de personajes en aquel entonces. Casi cada entrevista es una lección de evangelismo. La entrevista con Nicodemo, la entrevista con la mujer samaritana. Creo que tengo un apunte por ahí en una tarjeta de 10 principios que un evangelista sacó de esa entrevista con la mujer samaritana. 10 principios de evangelismo. Así que fíjense cómo estaba el Señor Jesucristo trabajando en esa oportunidad. Y con Zaqueo, y con el joven rico, y con los fariseos, y bueno, con cada persona que Jesús enfrentó, Jesús dio un ejemplo que a veces ellos podían imitar,
O un ejemplo que cuando iban a tomar mate a la tardecita le podían preguntar: Jesús, ¿por qué le contestaste así a aquella persona? Y él entonces aprovechaba para enseñar sobre lo que habían vivido en el campo de trabajo. Les enseñó a conocer y a usar las Escrituras, la palabra de Dios. Él es la palabra encarnada, pero él conocía las Escrituras, le gustaba ir a la sinagoga los sábados y pedir el rollo. La Biblia habla de una sola vez cuando lo hace, creo, pero probablemente lo habrá hecho muchas veces, y leer las profecías del Antiguo Testamento o la historia de su pueblo en el Antiguo Testamento y poner la palabra de Dios en el corazón. Y esa palabra de Dios estaba continuamente con él. Él la aprendió como principio y también en una forma de memoria como él la podía citar a otras personas. Muchas veces cuando le hacían alguna pregunta, Jesús le contestaba: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo has leído? Ya está contestada esa pregunta. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Has leído el capítulo tal y tal donde está la respuesta? De esa manera él los enchufó en la palabra de Dios. Hizo que ellos apreciaran las Sagradas Escrituras. Les enseñó también a confiar en Dios para suplir sus necesidades materiales. Ustedes habrán visto que Jesús no vino con una bolsa de oro del cielo para edificar un templo y para formar una institución para evangelizar el mundo. ¿No? Él había una bolsa, sí, pero él no tenía la bolsa la tenía Judas, que por lo general la usaban para sus necesidades y también para dar a los pobres, ¿no es cierto? Pero él les enseñó a depender de Dios el Padre para todas sus necesidades materiales y espirituales. Capítulo 6 de Mateo, él trata esto con amplitud. Les enseñó a ministrar en el poder del Espíritu Santo y a no confiar en ningún ritual, ninguna ceremonia, ningún emocionalismo, ninguna sal especial pasada por algún líquido que le va a facilitar un conocimiento X. Esas cosas no estaban en la mente ni en la práctica de Jesús. Por lo tanto, los discípulos lo siguieron en una forma muy puntual y la palabra de Dios llenó los corazones de ellos. Les enseñó a vivir y ministrar en absoluta obediencia a la voluntad de Dios. Y por supuesto, si él iba adelante, ellos tenían que ir detrás de él. Una vez él estaba orando y los discípulos lo vinieron a llamar: Señor, ya tenemos paquete acá, levantate pronto porque hay que atenderlo enseguida. El Señor había estado en contacto con su Padre. Dice: no, hoy vamos para allá, vamos en otra dirección. O sea, estaba bien orientado en cuanto a lo que puntualmente era la voluntad de Dios para su vida. Les enseñó el absoluto amor a Dios y a sus prójimos y a sus compañeros de trabajo. Bueno, esto era ya un tema muy especial, cómo se trataban los discípulos unos a otros, ¿no es cierto? Las discusiones que tenían, el deseo de ser más importante. Pedro, con el hecho de que el Señor le había dado las llaves, se quería llevar a todos por delante y los demás no estaban dispuestos a que eso sucediera. Y muchas otras cosas así, él las escuchó, las trató y a veces los llamó aparte y les dio algunos principios para poder vencer esa tendencia innata que tenemos nosotros de prevalecer sobre los demás, de destacarnos sobre las otras personas. Y yo diría que finalmente les enseñó a trabajar juntos en armonía, no buscando la preeminencia, sino cultivar la actitud de servirse los unos a los otros. Y aún recuerdan ustedes que en la última cena, cuando él desenmascaró al traidor, hay un evangelio que dice que después de este incidente y de participar de la cena, se empezaron a pelear a ver quién de ellos era el más importante, en un momento en que el corazón de Jesús ardía por lo que estaba viviendo y por lo que iba a vivir. O sea, ellos estaban
tan ciegos en cuanto a lo que iba a pasar en el Calvario, que cometieron la insensatez de discutir cosas triviales cuando Cristo estaba sangrando, porque iba a ir inmediatamente a Getsemaní para ganar la batalla del Calvario y así cumplir plenamente con la voluntad de Dios. Y bueno, nosotros hablamos de los discípulos, pero en algunos estudios que se ha hecho de la actividad de los misioneros en el exterior, se dice una cosa que llama la atención. Parece que en el exterior los misioneros también se pelean a veces. A veces tienen cuestiones bastante serias y algunos hasta se retiran del campo porque no están de acuerdo con esto o con lo otro. Así que fíjese que adaptado estaba Jesús a las necesidades que ya en aquel entonces les estaba enseñando a sus discípulos de qué manera manejarse. Para enseñar esto y mucho más, Jesús se valió de las experiencias diarias, de los problemas que enfrentaron, de las situaciones que tenían que resolver. Los discípulos de Jesús no fueron enviados al campo misionero sin una preparación. Todo lo contrario. Ellos no tenían diploma, no tenían doctorados al estilo moderno, pero fueron instruidos personalmente, y salvo uno que fracasó, todos los demás cumplieron fielmente con el llamado de Dios. Y yo creo que tenemos que esperar llegar al cielo para enterarnos de lo que hicieron todos estos discípulos, porque el Nuevo Testamento nos habla un poco de Juan, otro de Pedro y de algún otro, pero lo que pasó con todos esos discípulos está en los libros allá en el cielo. Pero tenemos las razones para creer que ellos fueron tan fieles como los otros. No hace mucho tiempo, cuando estuvo acá el señor Rudy Girón, que fue presidente de Comiván en varios años. ¿Cuántos conocieron a Rudy Girón? Nadie. No, bueno, él dio un mensaje muy importante y yo copié esta frase. Hablando de esta preparación, él dijo: antes de oír el mandato, los discípulos, de ir a predicar, los discípulos estuvieron en el mejor seminario que algún misionero haya tenido jamás. Y dice Rudy: yo les daría a los discípulos un doctorado en filosofía, un doctorado en escatología, un doctorado en teología sistemática, un doctorado en teología bíblica y en cualquier otra rama, pues estuvieron 3 años caminando, comiendo, durmiendo, conversando con el maestro por excelencia, que enseñaba casi sin decir que estaba enseñando, pero grabando profundamente sus convicciones en los corazones de estos discípulos que estaban escuchándole. Así que acá tenemos otro ejemplo tremendo. 3 años con este profesor número 1, Jesucristo, y claro, ellos tenían sus debilidades, tenían sus problemas. Jesús les enseñó a orar, pero hasta después de Pentecostés la oración de los discípulos no se destaca mucho. Pero sí es verdad decir que después de Pentecostés todos estos discípulos pusieron prácticamente en práctica, en vivo y directo, lo que habían aprendido textualmente o intelectualmente o espiritualmente de los labios del Señor Jesucristo. Y el tercer ejemplo que tenemos acá es el ejemplo de preparación de Pablo. Hemos leído 2 porciones del Nuevo Testamento que nos hablan de cómo se produjo esta preparación. El testimonio que dio Pablo ante Agripa muestra que el mismo día que él se convirtió y preguntó, según otro pasaje que no hemos leído, Señor, ¿qué quieres que haga?, el Señor le mostró que lo había llamado para ser un mensajero a los gentiles, según Hechos 26, 16 al 18. Y él empezó a testificar en Damasco después de bautizarse y de ser lleno del Espíritu Santo. Pero esto era suficiente para prepararlo a Pablo para el trabajo que tenía que realizar.
de ninguna manera. Es verdad que en Damasco comenzó a testificar, y también en Jerusalén, donde Bernabé lo presentó a los apóstoles, pero él no estaba todavía preparado para la tarea que Dios le tenía asignada. Diferentes pasajes del Nuevo Testamento, entre los cuales está el que hemos leído, nos hacen ver que estuvo en Arabia 3 años, luego estuvo un tiempo en Tarso, a donde Bernabé después lo fue a buscar para que vaya a Antioquía. Luego estuvo ministrando en la iglesia de Antioquía. No es fácil hacer un relato detallado de todo el camino, pero los que estudian a fondo la Biblia creen que por lo menos pasaron 10 años desde el día que Dios lo llamó allí en el camino a Damasco hasta el día que en Antioquía los ancianos pusieron la mano sobre su cabeza y lo enviaron para evangelizar el Asia Menor y Europa. Necesitó un tiempo muy importante de preparación. Y entonces nos preguntamos por qué. Bueno, es que el obrero que precisa preparación necesita entrenamiento, necesita experiencia, necesita pasar por ciertas pruebas, necesita aprobar algunos exámenes y por supuesto el tiempo también va haciendo una obra que a veces uno no se da cuenta pero que es indispensable. Aquí hay algunos que dicen que en 2 años vamos a mandar misioneros al campo. Yo me pongo la mano en el corazón y espero que no vayan en 2 años, porque en 2 años podrá aprender mucho de todo esto, pero experimentalmente va a ser dudoso que en 2 años pase por las crisis que un creyente y un discípulo o un misionero tiene que pasar para crecer, para madurar, para estar en unas condiciones mínimas, digamos, para hacer el trabajo de Dios. Entonces, cerramos esto más o menos así. Si Jesús necesitó 30 años para prepararse, si los discípulos necesitaron 3 años para prepararse, si un genio como Pablo necesitó por lo menos 10 años para prepararse, ¿cuánto necesitan los obreros en el día de hoy? ¿Qué les parece? Algunos hermanos que han sentido el llamado van a un seminario y el seminario le dice, bueno, acá tenemos un programa de 5 años. No, 5 años es mucho tiempo. No voy a invertir 5 años en esta preparación. Yo diría que el joven que siente el llamado debe dedicar los mejores años de su vida para prepararse para toda la vida, porque va a ser muy difícil después seguir estudiando lo que puede estudiar en estos años. Por ahí hay un párrafo que dice, no se irrite si Cristo tarda tiempo en enviarlo al campo. Dios nunca se equivoca, Dios nunca comete equivocaciones, pero tome en cuenta que el tiempo es un elemento que tiene que jugar en la vida del creyente. Desde el despertar misionero de los últimos 20, 30 años, muchos son los hombres y mujeres que han respondido al llamado misionero y han dejado su patria, su familia, su trabajo y se han ido a evangelizar a los pueblos más necesitados del mundo. Y estamos muy contentos y agradecidos por la tarea que estos hermanos han realizado. Pero también tenemos que señalar que un porcentaje significativo ha regresado prematuramente, experimentando cierta frustración. Y la razón principal ha sido que no estaban preparados adecuadamente para la tarea a la cual fueron enviados. Y lo triste es que cuando esto ocurre, a veces esos misioneros no vuelven nunca al campo misionero. ¿Está convencido de que necesita preparación? Amén. ¿Está convencido de que va a tener que tener varios almanaques en la pieza? ¿Está convencido de que Dios tiene un plan para su vida perfecto y que ese plan, si usted
como Jesús se somete a la voluntad de Dios, va a dar buenos resultados. Está en buen camino entonces. La preparación necesaria e indispensable es un tema muy extenso, pero yo siento que debo mencionar algunas cosas acá que pueden ser alguna orientación para esta primera clase, ¿no es cierto? Creo que el mejor modelo de programa de preparación son los 4 evangelios. Tengo un libro que aprecio mucho que se llama El Training de los 12. Está escrito en inglés en el año 1886 y va capítulo por capítulo tratando con los... Está escrito en inglés, cosa que yo domino muy pobremente, ¿no es cierto? Pero ya lo he leído varias veces. El Training de los 12. Lea mucho los evangelios y trate de ver a Jesús enseñándole a usted como si fuera un discípulo. Vea cómo reprendió a Pedro, vea cómo reprendió a Juan, vea cómo invitó, no a media docena, a 2 o 3 para ir a cierto lugar. ¿Por qué no los invitó a todos? Él tenía sus razones. Hay un curso allí en los 4 evangelios de preparación. Y cuanto más empape usted de ese curso, seguramente que va a sacar un 10 bien grande cuando rinda el examen. Pero prácticamente esta preparación incluye, en primer lugar, una genuina conversión. Esto parece que estuviera de más acá, ¿no es cierto? Pero no está de más. ¿Por qué no está de más? Y bueno, no está de más porque hemos conocido a muchas personas que han querido ser obreros de Dios sin haberse convertido. Uno muy notable es el gran reformador Juan Wesley, que cuando él fue de Inglaterra a los Estados Unidos, creo que fue para evangelizar a los indios allí, después de un tiempo él volvía en una nave que estaba pasando por una gran tempestad y en un extremo había unos cristianos tocando la guitarra y preparándose para ir al cielo, pero él se dio cuenta que tenía un miedo tremendo de que el barco iba a naufragar y que él le tenía miedo a la muerte. De manera que cuando llegó a Inglaterra lo primero que hizo fue buscar un salón donde estaban estos hermanos. ¿Te acordás quiénes eran? Bueno, creo que eran los discípulos del conde Cícero. Bueno, ellos tenían una fe firme y sabían en qué creían y a dónde iban a ir después de morir. Pero Juan Wesley no la tenía. Pero él la buscó hasta que la encontró. Y Juan Wesley llegó a ser un reformador de Inglaterra. Todos dicen que Inglaterra se salvó de una gran tragedia por el ministerio constante de Juan Wesley. Pero algo mucho más reciente, me acuerdo haber leído que cuando Billy Graham fue a Inglaterra y predicó, por ejemplo, en el estadio Wembley, que creo que lo han tirado abajo ahora, ¿no? Dice que de la gente que pasaba al frente, que eran miles, pasaban muchos pastores para aceptar a Cristo como Salvador. Y uno se imagina que, por ejemplo, un hijo de pastor a lo mejor piensa que tiene que ser pastor porque su papá era pastor, y vaya a saber cómo va enganchando ciertas motivaciones y se va al seminario y se entusiasma con la teología y aprende y aprende y aprende y sale con un diploma y una iglesia le da un pastorado, pero a lo mejor nunca se encontró cara a cara con Jesús. A lo mejor nunca nació de nuevo. Estará haciendo lo mejor que puede con las mejores intenciones, pero si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, uno tiene que estar bien seguro de que Cristo es su Salvador, que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, que ha pasado del reino de Adán al reino de Cristo. Y eso es muy importante. Esa experiencia es fundamental. La conversión, yo veo que
en nuestros días se está haciendo cada vez más superficial, cada vez más floja. Acepto a Cristo como Salvador, pum, pum, ya está todo listo. Pero eso no es suficiente. Tiene que haber una continuación. Una fe que no continúa no es la fe salvadora. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con eso, porque el enemigo trata de engañar en toda forma posible. Ojalá que tenga usted el brillante testimonio del Espíritu Santo de que usted, por la gracia de Dios, es un hijo de Dios y está en condiciones de servir a Dios con todo su corazón. En segundo lugar, una persona que quiere servir a Dios necesita conocer y apropiar los recursos que tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo, por haber aceptado su salvación y porque el Espíritu Santo nos ha unido al cuerpo de Cristo. Estar en Cristo es una gloria única. Es un panorama tan amplio que todas las epístolas del Nuevo Testamento apenas dan una idea de lo que significa. El doctor Hawke Smith, el brillante misionero que nos ayudó tanto acá, decía que en las epístolas de Pablo, alrededor en 164 ocasiones se encuentra la frase en Cristo o Cristo en mí o frases parecidas a esta. Y él dijo una vez que unión con Cristo es la bendición distintiva de la dispensación del Evangelio, en la cual están comprendidas cada una de las bendiciones que da la salvación que hay en Cristo. Allí está la justificación, la santificación, la adopción, la futura gloria y la glorificación del cuerpo. Todas estas bendiciones no son sino una parte diferente de esto que es estar en Cristo. Y uno ha sido escogido en Cristo desde la eternidad. Efesios 1:4. Y uno entra a estar en Cristo cuando se arrepiente y cuando el Espíritu Santo lo bautiza. Mejor dicho, Jesucristo bautiza con Espíritu Santo. Pero esa es la letra A del abecedario. Esto es el comienzo, gozoso, feliz, maravilloso, en algunos casos una explosión de vida. En otros casos una cosa muy sutil, una cosa muy débil. Pero si hay vida, es que hay una inyección del poder de Dios, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante, Dios nos ha hecho herederos de Cristo. Y herederos quiere decir que nos tenemos que apropiar de todo lo que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Y esa conquista no solamente nos enriquece, pero nos fortalece y nos da la capacidad que necesitamos para vivir una vida cristiana consecuente. Que estamos en Cristo es algo que le hacía a Pablo, según el primer capítulo de Efesios, doblar las rodillas para que el Espíritu Santo nos revele la riqueza que eso significa en los creyentes, el estar en Cristo. Y realmente es así, solamente el Espíritu Santo puede abrirnos los ojos para ver lo que significa estar crucificado con Cristo, estar sepultado con Cristo, estar resucitado con Cristo, estar sentado en los cielos con Cristo Jesús y muchas otras cosas que van dando vuelta acerca de la obra del Calvario, el poder que tenemos para enfrentar a Satanás en virtud de nuestra unión con Cristo. Todas esas bendiciones un misionero las tiene que apropiar, las tiene que experimentar, las tiene que vivir, las tiene que buscar. De esa manera estará realmente equipado, porque, como decía el amigo Watchman Nee, Dios tiene una sola cosa para todos los problemas del creyente,
y es la persona de su Hijo. En Cristo está el paquete completo. Todo lo que Dios nos da está en Cristo. Cristo está en nosotros. Pero podemos ser como mendigos que nos hemos apropiado de algunas galletitas donde el asado está preparado en una forma mucho más amplia, ¿no es cierto? Carne abundante. Recuerdan que Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: yo no les pude dar a ustedes carne abundante, solamente un poco de leche, porque ustedes son carnales, ustedes son como inconversos casi, ustedes tienen divisiones, ustedes así no pueden progresar. Y por supuesto, si un creyente está en esa condición, mal preparado está para ir a la obra misionera. Y aún el autor a los Hebreos, en uno de los capítulos, dice: ustedes deberían ser maestros ya por el tiempo que conocen el Evangelio, pero no se han apropiado de las verdades. Necesitan todavía alimento débil, pobre, necesitan comida que puedan digerir. La comida fuerte todavía ustedes no la pueden recibir. Hace un tiempo yo leí este libro de Victoria sobre la oscuridad del señor Neil Anderson. Y él tiene un capítulo en el cual insiste de que los cristianos no somos conscientes de todo lo que tenemos en Cristo. Entonces él hizo una lista, epístola por epístola, de lo que nosotros tenemos en Cristo. Y él sugiere que leamos esta lista frecuentemente. Hay que leerla y algo más, para que sepamos quiénes somos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como redimidos, y cuál es el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas y qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Junto con este va una experiencia de madurez y victoria que conquista, por supuesto, la inmadurez a la cual me referí recién, de tener divisiones, de ser carnales, de andar como hombres, etc. Otra cosa es que uno que va a ser misionero debería de aprobar las condiciones del discipulado, tal como está en Lucas 9:23. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, le dijo: síganme, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores. Y los discípulos le siguieron. Pero cuando se fueron presentando los primeros problemas, Jesús puso sus condiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, cada una de estas frases es un sermón. Negarse a sí mismo significa que le vamos a dar la manija de nuestra vida a Jesús, para que Él haga con nosotros lo que quiera. En los días de Navidad me impresionó la actitud de la Virgen María, que cuando el ángel la vino a buscar para que Jesús naciera, ella, que estaba enamorada, que tenía la luna de miel planeada, que tenía la boda toda preparada con José, que tenía todos sus planes para el futuro, los puso a un lado y le dijo a Dios: aquí estoy totalmente entregada para hacer lo que vos quieras que haga. A eso le llamé yo entrega total. Y eso es lo que cada discípulo y cada misionero tiene que hacer. Leí hace poco la biografía de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, y cuando le preguntaron en qué residía el éxito que él tuvo en ganar tantas almas, él dijo sencillamente: yo le entregué todo lo que había de William Booth a Cristo, y Él ha tomado eso en sus manos y ha hecho lo que ustedes pueden ver. Así que esa entrega total es esa negación de que el yo tiene que ir a un segundo lugar, que Cristo tiene que ir en el medio. La cruz tiene que ser un regulador de nuestra vida. La cruz significa sufrimiento, y sufrimiento tiene que ver con el misionero también. No hay misionero que no haya sufrido ni que no tenga que sufrir. Y ustedes se acuerdan que cuando Jesús pronunció esas inmortales palabras en
en Juan 14, 15 y 16, después de hablar de la vida verdadera y de que el poder está en Él y que sin Él la podemos hacer, en el otro capítulo dice, a mí me han perseguido y a todos también, cuente el sufrimiento, póngalo en la lista del inventario, porque en alguna medida, físicamente, espiritualmente, psicológicamente, es algo que va a suceder seguramente. Tome su cruz. Y la última frase me ha tocado últimamente. Y sígame, dice. Claro, esa palabra sígame, parece que, bueno, sí, claro, ¿cómo no vamos a seguir a Jesús? Sin embargo, yo reflexiono y puedo pensar en ciertas personas que antes ganaban almas y ahora no ganan almas. Y antes tenían una hora feliz maravillosa, pero ahora no tienen una hora feliz maravillosa. Que antes eran líderes en una iglesia, pero ahora no son líderes. Y así podríamos hacer una lista larga de personas que empezaron, dieron los 2 primeros pasos, pero el último hubo una piedra de tropiezo, hubo una situación clave que los sacó del camino. Y a menos que alguien se ocupe de ir a buscarlos otra vez, probablemente vivirán alejados del trabajo. Sígame, sígame, sígame. Y bueno, vamos terminando. Mostrar una experiencia de servicio en la iglesia o congregación. A los tesalonicenses, Pablo les escribe y dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué nos convertimos? ¿Para ir al cielo? ¿Para qué nos convertimos? ¿Para escapar del infierno? ¿Para qué nos convertimos? ¿Para que no tengamos dolor de espaldas? ¿Para qué nos convertimos? Esta palabra de Pablo es importante. De Jesús dijo, yo he venido, el Hijo del Hombre vino a buscar y a servir y a buscar lo que se había perdido. Y si Jesús vino a buscar y a servir lo que se había perdido, una persona que va siguiendo a Jesús seguramente estará siguiendo también. La continuidad en la fe y en la relación con el Señor.